Entonces, hoy vamos a ver sucesiones. Sucesiones y series. Tendríamos que ver hoy día el concepto de sucesiones. Vamos a ponerle aquí reglones. Entonces vamos a ver el concepto de sucesiones. Okay. Tendríamos. Si a cada número natural R se le asocia un número real, a su n, se dice que el conjunto ordenado va a ser a su 1, a sus 2, a sus 3, hasta una su n, que también va a tener puntos suspendidos. Entonces la sucesión la voy a escribir como a su n, ¿sí? Que define una sucesión real infinita. ¿Ok? Entonces tenemos la sucesión que por lo general se escriben así, ¿sí? Entonces las sucesiones, bueno, nosotros ya estuvimos viendo un poquito de la otra vez de sumatoria, pero las sucesiones vamos a establecer ciertos criterios en el cual vamos a tener la sucesión en sí es un conjunto de cosas ordenadas, ¿sí? Una detrás de la otra. Y resuelven a tener un orden definido respecto a una fórmula que se da. ¿Ok? Entonces, eso en el fondo es lo que es la sucesión. Entonces, podemos decir también los números a su 1, a su 2, hasta a su n, ¿sí? Se llaman, términos de la sucesión. Términos, ¿sí? De la sucesión. ¿Ok? Términos de la sucesión. Y hablamos del primer término, ¿ok? Del segundo término, del tercer término, y del enésimo término. Que el enésimo término, pues este último que tenemos aquí, el enésimo. Cada término a su n tiene un siguiente, ¿sí? Tiene un siguiente que sería a su n más 1, por ejemplo. Por lo tanto, no podemos hablar de un último término. Por lo tanto, no podemos hablar de un último término.
de un último término, porque no tiene término. ¿Ok? No podemos hablar de un último término. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? A ver, ejemplos más comunes. Ponemos aquí dos ejemplos más comunes. Los ejemplos más comunes, pues tendríamos nosotros que decir, por ejemplo, es como una fórmula, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, número 1, por ejemplo, A sub n es igual a 2n. Otro ejemplo sería, B sub n es igual a n más 1 entre n. Y C sub n sería igual a 1 sobre n. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién es A sub n? Yo sé que A sub n es 2n. Bueno, vamos a conseguir, esto sería el A sub 1, el término 2, el término 3 y el A sub n, que sería el enésimo término. ¿Sí? Recuerda que la asociación se pone entre llaves. Entonces, la primera, ¿cuál sería? Bueno, sería 2 por 1. Recuerden que a la asociación siempre le vamos a poner números naturales. ¿Sí? Números naturales, desde el 1 hasta el infinito. Entonces, si pongo n sub 1, sería, el primer término es 2. El segundo término sería 4. Perdón, 4. 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4. Y 2 por 3 son 6. Y así sucesivamente hasta mi 2n. ¿Sí? Mi décimo n término. Que también se puede poner la sucesión como 2n. Que sería el enésimo término. También podemos decir que B sub n es igual a n más 1 sobre n. Y aquí también voy a tener, si yo quiero poner B sub n, yo puedo decir que esto es igual a ¿qué? A ver, calculemos cuál sería. Sería, si n vale 1, sería 1 más 1 son 2. Entre 1 sería 2. 2 entre 1, ¿no es cierto? 2 más 1 son 3. Y el otro sería 2. 3 más 1 son 4 y el otro sería 3. 4 más 1 son 5 y el otro sería 4. Y así sucesivamente hasta n más 1 sobre n. Y ahí tenemos la sucesión. Otra manera de representarla o presentar la sucesión también puede ser de la siguiente manera. La pueden poner así. Pueden decir, bueno, tenemos la sucesión 2n. 2n, ¿sí? Y esto va a ser igual a n al cuadrado. Y tenemos la 2n más 1, que esto va a ser igual a 1. A ver, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, vamos a hacer la primera, que me dice que va a ser, por ejemplo, a de 2n es igual a n al cuadrado. Entonces tendríamos, aquí para esta tendríamos el primer elemento, el segundo elemento, el tercer término, el cuarto término, hasta hasta infinito de n al cuadrado. Entonces tendríamos, ya va, quitemos esto. Entonces tendríamos esto. Y otra vez. Tendríamos entonces, si yo tengo n más 1, 1 sería aquí 2 de n. Si tenemos n más 1, sería igual a 1. ¿Sí? Si tenemos n más 1 sería 2n más 1. Sería, aquí el término va a valer 1. Entonces, como es 2 más n más 1, el término va a ser el n más 2, que va a ser 1 y 2. Aquí el término sería 1. Y el otro también sería 2n más 1, también sería 1. ¿Sí? También me la pueden, y así sucesivamente, creo que la otra es 4 y el otro es 9. Ustedes lo verifican después. La otra manera de presentarla, ponerlas, también puede ser de n más 1 va a ser igual a n más a de n menos 1. Y también pueden decir que los primeros términos, n1 y n2, van a ser igual a 1. Entonces tú puedes decir, bueno, vamos a hacer la sucesión donde vamos a poner el 1, el a sub 2, el a sub 3, ¿sí? Y esto lo vamos a ir definiendo acá. Entonces primero me dijeron que los dos primeros términos, el 1 y el 2, va a ser 1 y 1, ¿ya? Y después me dicen que el a sub 3 va a ser igual. ¿A quién? A este
este va a ser A sub 3. Entonces, este, si es A sub 3, este sería A sub 2, ¿sí? Más este menos el anterior a ese, que sería A sub 1. Entonces, esto sería 1 más 1. Eso es igual a 2. Entonces, este término es 2. Y el A sub 4, a ver, el A sub 4 sería, A sub 4 sería este, y aquí sería el anterior, sería A de 3 más A de 2. Entonces aquí tendríamos 2 más 1. 2 más 1 serían 3. Y el A sub 5, si lo quiero sacar, sería A sub 4 más A sub 3. Entonces A sub 4 sería 3 más A sub 3, que sería 2, y esto es igual a 5. Y así sucesivamente se va formando la sucesión. ¿Ok? También puedo decir que la sucesión, otro ejemplo, otra manera de ponerlo, sería poniendo, por ejemplo, No entendí, ¿me lo podría repetir de nuevo, por favor? ¿qué cosa es de acá? ¿Escuchó? Claro, sí. Ya. La otra manera de poner la sucesión es si estoy mostrando los ejemplos de cómo las pueden presentar. Por ejemplo, podría, perdón, este es el número 4. Número 4. Sería, por ejemplo, dicen A sub n es igual al seno de n. En donde puedes poner que la sucesión A sub n es igual al seno de n. ¿Sí? Pero recuerda que estos son números naturales. Entonces sería seno de 1, seno de 2, seno de 3, seno de 4, y así sucesivamente hasta seno de n. ¿Sí? En el fondo, este sería el término enésimo, que no tiene nada que ver con los números estos, porque el término enésimo representa el general para todos. El término enésimo. A veces te piden a ti buscar el término enésimo. A veces te lo dan, depende, ¿sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, este. Si te ponen la sucesión así, B de n es igual a 2 de n. Que este sería aquí el término enésimo. Término enésimo. ¿Sí? Entonces tú tienes la sucesión B sub n es igual a 2 a la n. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vamos poniéndole el número al 2. Entonces sería aquí, sería 2 a la 1, coma, 2 a la 2, coma, 2 a la 3, 2 a la 4 y así sucesivamente hasta 2 a la n. ¿Sí? El término enésimo. Son sucesiones infinitas. ¿Ok? Entonces, podemos definirla ahora de una manera más vamos a decirlo, concreta, que podemos decir lo siguiente. Una sucesión es, o f, es una función cuyo dominio es casi todos los números naturales. Y su recorrido, un subconjunto de los reales. Entonces, simbólicamente tendríamos que decir que es una función que comienza en los números naturales y termina en los números reales. ¿Sí? Esa es una sucesión realmente. Entonces aquí tenemos un n que yo lo elijo y acá lo voy a poner f de n en función de n. Y ahí voy a poner mi sucesión a su n. Por ejemplo, si yo tuviese 1, tendríamos, a ver, la sucesión C sub n, que es igual a 2n más 1. 2n más 1. Bueno, vamos a ver qué da. Si yo le pongo 1 por 2, es 2 más 1 sería 3. 2 por 2 es 4, más 1 sería 5.
3 por 3, 3 por 2 son 6, más 1 sería 7. 4 por 2 son 8, más 1 sería 9. Y ahí está la sucesión. ¿Ok? Hay muchas más. Un ejemplo. También me pueden pedir, no me pueden mostrar la sucesión y decirme buscar o hallar el enésimo término de la sucesión. Entonces, hallar el término enésimo de la sucesión. ¿Qué pasa con el término enésimo? Me están pidiendo que busque esto, el término enésimo. Entonces a ti te dan la sucesión, por ejemplo, 1. Te dicen que tienes aquí 1/2, aquí tienes 3/4, aquí tienes 7/8, aquí tienes 15/16, y aquí tienes, no lo voy a poner más, ahí. Entonces te están pidiendo que hay en la sucesión. Voy a poner esto aquí así. Que hay en la sucesión. El enésimo término. Lo voy a poner ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí tenemos que ir con calma y trabajando y podemos poner lo siguiente. Aquí arriba vamos a ver el numerador y el denominador. En el numerador, ¿qué números tenemos? Tenemos a 1, tenemos a 3, tenemos a 7 y tenemos a 15. ¿Sí? Yo podría poner aquí que este es, el 1 lo dejo quieto, pero aquí puedo decir que este es, vamos a ponerlo ahí, 4 menos 1, es 3. Aquí puedo poner que esto es 8 menos 1. Y este es 16 menos 1. ¿Sí? Y entonces aquí, 4 es ¿qué? 4 es 2 a la 2 menos 1. Este es 2 a la 3 menos 1. Y este es 2 a la 4 menos 1. ¿Sí? Y ya conseguí, vamos a decir, el orden, porque si yo divido esto entre 2 a la 2, entre 2 a la 3 y 2 a la 4. Y ahí tengo los valores. ¿Sí? Esto es 2 a la 1. Sería 2 a la 1 menos 1. Y ahí está el enésimo término. ¿Qué quiere decir que es qué? El enésimo término va a ser 2 a la n menos 1 entre 2 a la n. Ahí está el enésimo término. ¿Sí? Porque el Profe, disculpe, ¿qué? ¿podría subir un poquito? ¿Podría qué? ¿A subir un poquito en la pizarra? ¿Ahí? Sí, profe, me faltó anotar algo. Ok. Entonces, el enésimo término sería este. Que hará que el enésimo término sería el de 2n menos 1 elevado a la 2n. Sí, es el enésimo término. También podría ponerte la siguiente sucesión. Podrían ponerte, decirte la número 2, sería la sucesión es igual a 2, 4, 6, no, 8, perdón. 6, no, 8. 2, 4, 8, 16. Y ahí ver cuál es el enésimo término. Entonces tendríamos, bueno, aquí tenemos 2, 4, 8, 16. Pero yo sé que esto es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Siempre hay una regla y un orden, ¿sí? Entonces aquí podemos decir tranquilamente que la sucesión esta, el enésimo término es 2 a la n. Entonces lo puedo poner aquí que el enésimo término es igual a 2 a la n. Ya lo conseguí. Si tengo otro ejemplo, por ejemplo, que tuviese 1 a la 1, 1 a la 3, 1 a la 5, 1 a la 7. ¿Vale? El enésimo término. Entonces aquí, voy a ponerlo así, este aquí, sería
serían los números impares, ¿no es cierto? Los que están aquí abajo son números impares, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de un número impar? El número impar es 2n menos 1. A veces lo ponen como 2n más 1 también, depende. ¿Sí? Pero en general se pone 2n menos 1. Entonces estos son puros números impares. Entonces puedo decir que el enésimo término es 1 sobre 2n menos 1. Entonces esta es la sucesión. Otro ejemplo podría ser, si yo tengo 4, ponerlo aquí 4, si yo tengo la siguiente sucesión, 1, 8, 27, 64, hasta lo enésimo. Entonces tendríamos, aquí puedo decir que esto es 1, esto es 2 a la 3, esto es 3 a la 3, y esto es 4 a la 3, y esto es 1 a la 3. Ahí teníamos el enésimo término. Entonces, ¿cuál sería el enésimo término? Sería n a la 3. Y ahí tendría que estar n a la 3, aquí. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Ahí está el enésimo. ¿Qué preguntaron? Dice, profe, no puedo quedar con usted para hacerle una consulta junto conmigo. Sí, claro. Claro, no problema. Pero la revisión la quiero hacer el viernes. ¿Sí? Porque yo termino aquí, tengo clase en otro lado. Pero si quieren ver el examen, el viernes se lo puedo mostrar ningún problema. Porque el viernes puedo darle revisión más holgadamente. Ahí podemos hablar y discutir. ¿Ok? Miraron la pauta, tienen que revisar bien la pauta primero. Ningún problema. Cierro aquí un momentito. Bueno, vamos bajando. Entonces aquí tendríamos esa. Otra podría ser 5. Voy a hacerle otro color. Sería, por ejemplo, esta. 1/2. Hay unas muy difíciles, otras que no se pueden sacar. 2/3, 3/4, 4/5, hasta, y ahí nos piden el enésimo término. Bueno, aquí que tengo arriba, por el numerador, tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí tengo un n. Ya sé que aquí tengo n. Dividido. Entonces ahora por el denominador, tengo aquí n. Tengo 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta es n más 1. ¿Sí? Este sería n más 1. Este sería 2 más 1, sería n más 1. 3, n más 1. 5 sería n más 1. Entonces aquí abajo tendríamos n más 1. Y este sería el enésimo término. Sería aquí punto, punto, coma. Esto sería n de n más 1. Coma, infinito ahí. Ese sería el enésimo término. Enésimo término. ¿Ok? Y lo último que vamos a hacer va a ser este que está aquí, que es un poquito más difícil. 6, si te ponen así, te dicen que el término 1 es igual a 1/2. El término n más 1 es igual a 2 dividido por 3 menos a de n. Ya una sucesión más grandecita. Entonces podríamos hacer, aquí voy a poner los valores que vamos a ir sacando. Entonces primero yo sé que el término 1 va a ser 1/2. Ya eso lo dijeron. El término 2. Entonces sería n más 1. Entonces sería, el término 2 va a ser igual a 2. ¿De quién? De 3 menos, como este n más 1 y este n sería el término anterior, a su 1. Entonces este sería 2 entre 3 menos 1/2. Y esto me daría 2 entre 5 medios. Y esto me daría 4/5. Pero yo no lo voy a colocar así, yo lo voy a colocar así. 3 por 2 menos 2. Eso es 4. Porque este es 3 por 2, 6 menos 2 es 4. Y 3 por 2 menos 1. También es 5. Lo voy a poner aquí. 3 por 2 menos 2
entre 3 por 2 menos 1. Voy con el otro, el A sub 3. El A sub 3 sería el 2 entre 3 menos A sub 2, porque el anterior, ¿no? Aquí dice n menos 1 y n. Entonces tendríamos 2 de 3 menos lo que veo aquí, ¿no? Esto. 4/5. Eso me daría 2 de 11 entre 5. Y eso sería igual entonces 10 onceavos. Pero yo lo voy a poner así. 3 por 2 a la 2 menos 2. Eso da 10. Y 3 a la 2 a la 2 menos 1. Lo voy a poner aquí. 3 por 2 a la 2 menos 2 entre 3 por 2 a la 2 menos 1. Voy a hacer el cuarto término, que sería 3 por 3 menos a la 3, ¿sí? Eso es igual a 2 por 3 menos 10 onceavos, 10 onceavos. Y eso me daría 2D, al sumar esto sería 23 onceavos. Y esto va a ser igual a 22 23avos. Y esto lo puedo poner como 3 por 2 a la 3 menos 2 entre 3 por 2 a la 3 menos 1. Ya vimos cuál es la sucesión, ¿no es cierto? 3 por 2 a la 3 menos 2 entre 3 por 2 a la 3 menos 1. Coma, entonces el término, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? El término va a ser 3, vamos a poner otro color, por 2 de n menos 1 menos 2 dividido por 3 por 2 de n menos 1 menos 1. Ese sería el enésimo término. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a hablar del límite de una sucesión. Las sucesiones se pueden graficar y tú puedes ubicar los valores dentro de una gráfica normal, común y corriente. ¿Sí? Entonces, como es tú lo puedes graficar, tú también puedes encontrar cuando tiende a algún valor el límite. Vamos a ver el límite de dos maneras. Vamos a verlo como la forma tradicional, que es el límite de una sucesión, por la parte más tradicional, que sería la parte de demostración, y después lo vamos a ver como unas claves que vamos a ver. Entonces, tendríamos el límite de una sucesión. Entonces lo voy a subrayar aquí, límite de una sucesión. Tendríamos, ponerlo aquí. Se dice que una sucesión A sub n, que ya la sabemos cómo se escribe, tiene límite L que pertenece a R, notado por, según límite cuando n tiende a infinito, de A sub n igual a n. Si para todo epsilon mayor que 0, por muy pequeño que sea, por pequeño que sea, tú sabes que tiene que ser muy pequeño, ¿no? El intervalo de L menos epsilon y L más epsilon tiene infinitos términos, ¿ok? Tiene infinitos términos. Sigo por acá. De la sucesión. ¿Ok? De la sucesión. Y deja por fuera
a un miembro finito. Finito. Luego, una sucesión, que ya sabemos que es A sub n, tiene límite de L perteneciente a los reales cuando n tiende a infinito. Luego, puedo decir que el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a L. Si el épsilon es mayor a 0, existe un n mayor a 0, tal que, vamos a subir esto, tal que si, vamos a poner otro color aquí, n minúscula es mayor a n mayúscula, entonces A de n menos L es menor al épsilon que tengo. Esa es la misma definición de límite. Entonces puedo decir que menos épsilon es menor que A sub n de L menor a épsilon. ¿Sí? Eso está entre el valor. Quiere decir que L menos épsilon de A, la sucesión está entre L y L épsilon. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir que si yo tengo, voy a hacer aquí una gráfica, ¿sí? Yo aquí tengo, por ejemplo, mi valor de límite, mi límite, ¿sí? Y yo empiezo a graficar, por ejemplo, 1, por acá, perdón, por acá 2, por acá 3, por acá 4, por acá 5, los valores de n, por acá 6. Recuerden que n es un número natural. Entonces puede ser que yo tengo aquí, 1 está por acá, ya, 1 está por acá, 2 está por acá, 2 está por acá, 3 está por acá, 3 está por acá, 4 está por acá, 5 está por acá, 6 está por acá, 7 está por acá, así, ¿ven? Entonces ella va bajando, como les dije, yo la puedo graficar, ella va bajando. Sí, entonces, ¿qué hace uno? Uno va a buscar un valor que va a estar aquí. Aquí va a estar el valor de ¿quién? Va a estar el valor de L más épsilon. Y aquí va a estar un valor de L menos épsilon. Entonces, cuando yo elijo, por ejemplo, un N, aquí tengo un N, este N que dice aquí arriba, N, tengo un N más chiquitito que está aquí, N que está acá. Entonces el valor va a estar entre ¿qué y qué? Va a estar entre estos valores que están aquí, si tú los reflejas, ¿sí? Por eso se dice que tiene que existir. Si esto existe, si esto es verdad, pues es verdad lo anterior. Es verdad lo anterior, ¿ok? Es verdad lo anterior. Y aquí n es mayor a n, porque está más acá, pero él tiende a encontrar los valores. Entonces, vamos a hacer el primero. Voy a hacer 2 ejemplos de esto nada más, porque a mí, yo considero que esta parte no ya la estudió, pero con sucesiones se dificulta un poquito. Ejemplo. Tendríamos límite cuando n tiende a infinito de 1 menos n, y esto va a ser igual a 0. Entonces eso es lo que yo quiero demostrar, si esto es verdad. Sí, porque ya está, es igual a 0. Entonces uno dice, bueno, si existe un épsilon mayor a 0, por pequeño que sea, porque recuerden que el épsilon siempre tiene que tender a ser chiquitito, mientras más chiquitito mejor, existe un n mayor a 0, tal que n mayor a n, entonces el 1 sobre n menos 0 va a tener que ser menor a épsilon.
¿Se acuerdan que se tomaba eso y se restaba aquí? Bueno, ahora lo vamos a hacer. Entonces empezamos. Vamos a empezar a hacer. De aquí vamos a empezar hacia allá. De aquí vamos a ir para allá. Entonces vamos a empezar. Tenemos 1 menos n entre 0. Esto va a ser igual. Si yo quito aquí el 0, pues va a ser 1 entre n, ¿no es cierto? Entonces ese 1 entre n, yo lo quiero comparar a 1 entre n, que va a ser positivo, a un épsilon, que va a ser menor. Cambio, este lo subo allá, este lo bajo para acá, me va a quedar 1 entre épsilon, ay, me quedó horrible el épsilon, 1 entre épsilon menor a n, ¿sí? Menor a n. Entonces, yo puedo decir, lo voy a girar, lo puedo decir, voy a poner aquí para que lo vean, puedo decir que n va a ser mayor a 1 entre épsilon, ¿sí? Pero esto puede ser igual a n, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo busqué. Delante dije sí. Si n es mayor a n, y este es igual a 1 entre épsilon, ¿qué puedo decir yo? El épsilon me vuelve a quedar feo. Ya. Épsilon así, épsilon. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo puedo decir entonces que n es mayor a 1 entre épsilon, ¿sí? Por lo tanto, épsilon es mayor a 1 sobre n, ¿sí? Entonces, si 1 sobre n es menor a épsilon, y yo ya sé que eso tiene que ver con 1 sobre n menos 0, y esto es menor a épsilon, quiere decir que sí existe, es decir, que esto es verdad, que el valor es verdad, ¿sí? Porque ya lo demostré, aquí ya está demostrado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que épsilon vale 10 a la menos 2, n va a ser igual a ¿quién? 10 a la menos 2. Si voy a dividir va a ser 100, ¿no es cierto? Porque este está abajo, recuerden que estoy dividiendo. Va a ser 100. Si tengo épsilon de 10 a la menos 3, va a ser n a la 1000. ¿Sí? Entonces siempre va a haber un valor mayor, y entonces esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Voy a hacer otro ejemplo. Yo sé que esta parte a veces no se entiende mucho, porque es complicado. Pero voy a preguntar al profesor si realmente vamos a preguntar esto, porque estoy enredadito aquí. Pero igual la voy a dar, porque tengo que darla. Entonces, ejemplo 2. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Cómo se hace? Ejemplo 2. Si tengo el límite, cuando n tiende a infinito, de n más 1 sobre n, dicen que eso es igual a 1. Demuestre esto. Entonces yo tengo, bueno, si para todo épsilon que es mayor a 0, por pequeño que sea, existe un n mayor a 0, tal que n mayor a n, ¿sí? Entonces, ok, n más 1 sobre n menos 1 tiene que ser menor a epsilon. ¿Se acuerdan que se pone esto menor a esto? Entonces empezamos. Tendríamos, entonces sería, siempre empezamos por esto, sería n más 1 sobre n menos 1. Eso es menor a epsilon, ¿sí? Eso implicaría que yo puedo dividir esto, n sobre n más 1 sobre n menos 1. Y eso va a ser menor a epsilon. Aquí me va a dar 1 más 1 sobre n menos 1 menor a epsilon, ¿sí? Y al final esto me va a dar 1 sobre n menor a epsilon. Pero este va a quedar 1 sobre n menor a epsilon. Entonces, ahí yo puedo decir, cambio aquí, puedo decir que esto va a ser 1 sobre epsilon menor a n. ¿Sí?
Entonces lo giro aquí y digo, bueno, vamos a ponerlo acá así. N va a ser mayor a 1 sobre épsilon. Pero épsilon es igual a N. ¿Sí? Porque está relevado acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo puedo decir que N es menor a N porque este es igual a 1 sobre épsilon. ¿Sí? Entonces, si N es mayor a 1 sobre épsilon, que es lo mismo acá, pues yo puedo decir que épsilon es mayor a 1 sobre N. Como es mayor a 1 sobre N, esto puedo decir yo que es 1 sobre N menor a épsilon. ¿Sí? Estoy tomando lo mismo. Y acá yo le puedo agregar lo que le quité delante, porque le puedo decir que esto es más 1 de 1 sobre N menos 1. Y esto va a ser menor a épsilon. Y al final va a quedar que N más 1 sobre N menor a 1 va a ser menor a épsilon. Que ya está demostrado lo que hicimos anteriormente. ¿Sí? Que en el fondo, pues si ustedes sacan este valor, este sería una sucesión así. Una sucesión N más 1 sobre N va a ser igual. La primera va a ser 2, la otra va a ser 3 medios, etc. Si uno la grafica, la voy a graficar aquí, si uno la grafica, que es una cosa así, uno tiene aquí el límite, ¿no? Sería 1. El límite 1 lo puedo poner acá. ¿Sí? Y yo puedo tener aquí, por ejemplo, el valor de 1, valor de 2, valor de 3, valor de 4, entonces uno va viendo. Entonces va viendo que esto va a empezar a bajar así. Y siempre va a tener un valor que se va a aproximar a 1. ¿Sí? Y siempre va a haber aquí un N, y aquí va a haber un N minúsculo, y este es más grande que este. Y este a la vez va a tener aquí un épsilon, que va a ser 1 más épsilon, y aquí tendríamos 1 menos épsilon. Entonces cabe dentro de la definición. Uy. ¿Ok? Bueno. Pero también tenemos una técnica más sencilla, no para demostrar que un límite es o no es, sino para mostrar si un límite es infinito, 0, o diferente de 0, diferente de infinito. Entonces tendríamos. Voy a poner esto para acá. Y esto se llama, que si yo tengo, por ejemplo, la primera, esta. El límite, cuando n tiende a infinito, de p n sobre q de n, yo puedo decir, si el grado de p de n es mayor al grado del denominador q de n, entonces el límite es infinito. Por ejemplo, si yo tengo límite cuando n tiende a infinito de 3n a la 4 más n más 1 sobre n a la 2 más 2, esto va a ser infinito. ¿Ok? Ejemplo 2, o así, 2. Si el límite cuando n tiende a infinito de p su n de q su n, perdón, ahí, tenemos el grado de p su n es menor al grado de q su n, yo puedo decir que esto es igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo, ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 2n a la 3 menos 4n al cuadrado más 5 dividido por 6 n a la 5 más 3 n a la 2 más 2. Esto es igual a 0. ¿Ustedes se acuerdan de
técnica del límite, yo no la voy a enseñar, pero aquí se tiene que dividir por el mayor y aquí va a dar 0. Y la última, que sería la número 3. Tendríamos cuando el límite de n tiende a infinito, de p sub n a q sub n, es cuando el grado del numerador del grado del p sub n es igual al grado de q sub n. Q sub n es igual. Eso quiere decir que el valor va a ser diferente de 0, pero va a ser un valor real. Valor real. Por ejemplo, si yo tengo límite cuando n va a 0, no x, n siempre, n va al infinito, de 4n3 más n a la 3 más 2n más 1 entre 7 a la n a la 3 más a la 2, perdón, a la 2, más 8 a la n más 9. ¿Cuánto da ese infinito? Bueno, aquí tendríamos dos cosas. Recuerden que se divide por el mismo término. Lo voy a hacer aquí. 4 de n a la 3 sobre n a la 3 más n a la 2 sobre n a la 3 más 2 sobre n de n a la 3 más 1 sobre n a la 3. Esto me faltó poner aquí el límite. No, lo voy a poner acá. El límite cuando n tiende al infinito. Y lo divido por ¿qué? Por 7 de n a la 3 sobre n a la 3 más 8 de n sobre n a la 3 más 9 sobre n a la 3. Entonces esto me va a dar igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Este se va con este, me quedaría 4. Este va con este, me quedaría más 1 sobre n. Más 2 sobre n al cuadrado y más 1 sobre n a la 3. Dividido por, este se va con este, 7, más 8 de n a la 2, más 9 de n a la 3. Si yo saco los límites, sería 4, más 1 sobre infinito, más 2 sobre infinito, más 1 sobre infinito. Dividido por 7 más 8 sobre infinito, más 9 sobre infinito. Yo sé que todo esto da 0, 0, 0, 0 y 0. Por lo tanto, te da 4 séptimos. Como tiene los mismos índices, puede dar un número diferente a 0 y a un valor real. Por ejemplo, nos podrían decir calcular el límite de n al infinito, ¿de quién? De a sub n más b sub n. Entonces son dos sucesiones, perdón. Son dos sucesiones. Y me dicen, la primera sucesión a sub n va a ser igual a 1 sobre n al cuadrado. Y la segunda sucesión b sub n va a ser igual a n cuadrado más 1 entre 2n cuadrado más 3. Entonces me dicen, calcula ese límite. Me quedaría límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n a la 2 más n a la 2 más 1 entre 2n a la 2 más 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Divido los límites. Pongo el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la 2 más el límite cuando n tiende a infinito de n a la 2 más 1 entre 2n a la 2 más 3. Ya este lo podemos calcular porque aquí tenemos que esto es 1 sobre infinito. Más, como tenemos igual índice, yo sé que esto va a dar, al dividirlo por n al cuadrado, sobre n al cuadrado, sobre n al cuadrado y sobre n al cuadrado. Esto se va con esto y me va a dar un medio, porque estos van a ser 0 y estos van a ser 0. Entonces finalmente esto me va a dar, este me da 0 más un medio, finalmente me da igual a un medio. Ese es el valor.
¿Ok? Ok. Entonces, pasando a ese tema, podemos comenzar a hablar de las series numéricas, para hacerle un resumen de lo que son. Perdón. Entonces podemos hablar de las series numéricas. Series numéricas. Vamos a hacer un esquema aquí. Tenemos primero que nada las sucesiones. Tenemos aquí las sucesiones. Sucesiones, que son lo que acabamos de ver. Las sucesiones, que yo la voy a marcar aquí en una cosa de colores, las sucesiones, que yo sé ya que esto es igual a una sucesión a su n, ¿sí? Tendríamos a su 1, a su 2, primer término, segundo término, tercer término, hasta el infinito, ¿sí? Ese es un ordenamiento de términos, ¿sí? Después vamos a pasar, de las sucesiones vamos a pasar a lo que se llaman las series, ¿sí? Las series. Y estas series, ¿qué características tienen? Muy simple. Las características tienen que las series son sumatorias de las sucesiones. La sumatoria de las sucesiones, que van desde 1 hasta el infinito. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, ahí lo que vamos a hacer, tomar las sucesiones y las vamos a sumar. A su 1 más a su 2 más a su 3 más hasta el infinito. Eso es lo que hacen las series. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Bueno, aquí voy a tener primero lo que se llama con carácter. ¿Qué tiene que decir el carácter? ¿Cómo se comporta con carácter? Entonces ya tienen diferente carácter. Primero, voy a tener aquí cuando converge. Converge. O sea, convergente. Y el otro va a ser cuando sea divergente. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que ella al ser convergente, ¿qué significa? Al ser convergente significa que ella se va a acercar a algo o a estar cerca de. Y el ser divergente es que no va a estar cerca de nada ni va a ir a ninguna parte. Entonces, ¿de qué depende esto? Voy a poner aquí, voy a seguir por acá con el diagrama. Esto, voy a poner aquí, depende, dependiendo de dos puntos. Entonces me voy a ir para acá, para que sea más ahí, para allá. ¿Del qué? Del comportamiento de una sucesión. Depende del comportamiento de la sucesión, ese es su. ¿Sí? Entonces, tendríamos que ella va a tener ese carácter dependiendo de la sucesión de NSU. Podemos decir que una sucesión va a tener lo siguiente. ¿Para qué? Va a tener lo siguiente. El límite, perdón, con esa letra, el límite, aquí con tendríamos aquí el límite, cuando n tiende a infinito, de esta sucesión, de n, tiene un valor s. ¿Sí? Entonces, la sumatoria desde n hasta 1 hasta el infinito, de a su n, se dice que converge. Porque ella tiene, igual que lo otro, igual que ella tiene ¿qué? Un valor. Si tiene un S. ¿Sí? Entonces quiero decir, y S es
es una suma. ¿Sí? Esa es una suma. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Yo puedo decirte, bueno, voy a tener la sucesión S sub 1. S sub 1 va a ser igual a A sub 1. S sub 2 va a ser igual a sub 1 más A sub 2. S sub 3 va a ser igual a S sub 1 más S sub 2 más S sub 3. Y ahí voy hasta, por ejemplo, S sub 6. Eso va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5 más A sub 6. Esto que está aquí, que lo voy a marcar así, esto que está aquí es la suma. Y esto que está aquí es la sucesión. ¿Ok? Si esa sucesión al sacar su límite tiene un valor, se dice que converge. Pero a cambio, me quedo chuequita, pero es derechita abajo. Pero si el límite, cuando n tiende a infinito, de S sub n es igual a infinito, o no existe, la serie diverge. ¿Ok? La serie diverge. ¿Ok? La serie diverge. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo por aquí. Espera un momento. Aquí tengo la serie. Deberíamos ver esto una vez. ¿Ok? Déjame ver una. Ya. Entonces, pero eso no es tan sencillo, ¿no? A la larga, hay varios criterios de convergencia para saber si la serie converge o diverge, porque hay series que no son sencillas, son mucho más difíciles. Y dentro de esos criterios vamos a ver algunas pruebas de convergencia que tienen que ver con cociente, comparación, raíz e integral. ¿Sí? Y vamos a ver, no sé en qué en el programa cuál hay, pero vamos a ver todo ese tipo de comparación, el criterio de comparación, el de criterio de la raíz, que también es conocido, el criterio de la razón, de comparación de la raíz, etc. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Yo creo que ya la otra clase. Por ahora, vamos a ver aquí si tengo la serie. Ajá, ya un minuto.
Aquí tengo la. Bueno. Dentro de la serie, las series especiales, vamos a considerar, ya vamos a ver la otra clase, la serie, tengo anotado por acá, la serie geométrica y la serie telescópica, ¿ok? La serie telescópica. Bueno, la serie numérica tenemos la geométrica y la telescópica, que es la única que vamos a ver nosotros, ¿sí? Porque son bastante, hay series continuas, hay series de diferente naturaleza, pero estas son las que vamos a centrarnos a nosotros. También tenemos la serie de potencias, que la vamos a ver. Y también tenemos, la vemos más adelante, y hay que ver la convergencia de la serie de potencias, que es el más fuerte de analizar, y los criterios de convergencia. Ya les dije que son como 4 que vamos a ver. Estoy mirando lo que vamos a ver porque tengo mucho material aquí. ¿Ok? Entonces, quedamos así entonces y después vamos a ver serie geométrica y serie telescópica. ¿Ok? ¿Ya, muchachos? Ya, profe, cuídese entonces. Quedamos así entonces. Profe, ¿Ya? va a cortar la grabación, ¿cierto? Sí, ya, bueno, hasta la